¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión o han visto una presentación en donde era obvio que el orador, quien quiera que fuera, estaba perdiendo a su público? Y su solución fue hablar más rápido. Yo no sé si ustedes me están siguiendo con atención, pero piensen con un poco de lógica y permítanme hacer una comparación. Digamos que uno de ustedes es un corredor que corre 1 kilómetro en 10 minutos. Pero un día ese corredor va a correr con un amigo que corre el kilómetro en 8 minutos. Y entonces decide seguir el paso de su amigo, lo cual puede hacer durante 1 o 2 calles. Pero luego descubre que ese paso va más allá de su resistencia. Están corriendo muy rápido y su amigo lo nota y su solución es esta: si corro más rápido, me vas a seguir. Y en lugar de hacer 8 minutos por kilómetro, empiezan a hacer 7 minutos con 30. Bueno, es obvio que lo que sucederá es que perderán contacto. Lo que harán ustedes y haría yo es renunciar, nos rendiríamos, no podríamos seguir. Bien, si estamos perdiendo a la gente en una presentación, el hablar más rápido no es la solución. Pero hay algunas cosas que sí podemos hacer para atraer a esa gente hacia lo que estamos diciendo y lo que estamos comunicando. Permítanme hacerle algunas sugerencias, a las que yo he llamado motivadores trampolín. La primera que quiero sugerirles es una que he llamado subrayar un incidente. Quiero que imaginen un momento que trabajan en una empresa en la que hay, digamos, 400 personas. Cada año, su empresa selecciona a 20 empleados reconocidos, todos ellos como sobresalientes. Dicha empresa cuenta con 3 locales diferentes. Y el banquete anual de entrega de premios se lleva a cabo en un hotel de 5 estrellas. Imaginen el lugar de sus sueños, ahí es donde se dirigirá el grupo ganador. Resulta que un día ustedes llegan a trabajar y su jefe les dice felicidades y les entrega un boleto de primera clase para esa reunión. A la mañana siguiente, con todo entusiasmo, se preparan para partir y alguien toca a su puerta. En el momento de abrir, ven que la compañía ha enviado una limusina por ustedes. Los llevan al aeropuerto con todo el lujo de la limusina. Recogen su equipaje y los llevan al avión. Ustedes no están acostumbrados a la primera clase, pero Dios, qué bien se siente. Cuando llegan al aeropuerto y bajan del avión, ven a alguien con un letrero que ha estado pendiente de su llegada, que toma su maleta de mano porque ustedes no deben cargar su maleta de mano. Recoge el equipaje y va hacia el auto que la compañía ha alquilado para ustedes. El auto más lujoso que puedan imaginar. Piensen que es el auto de sus sueños. Y ahí lo tienen, a su disposición. El equipaje ya está colocado en la cajuela. Y ustedes no tuvieron que hacerlo. Y así se encuentran dirigiéndose hacia el hermoso lugar de la convención. Llegan al hotel y antes de que puedan abrir la puerta, esta es abierta por el valet. Una vez en su habitación, ven que su equipaje ya se encuentra ahí. Varias horas después, se visten para cenar y mientras caminan por el pasillo hacia la sala de banquetes, ven que hay muchos espejos colocados en la pared y ustedes no pueden evitar mirarse y decirse: «Te ves espléndido, luces extraordinario, felicidades». El banquete resulta fantástico y empieza la entrega de premios, y mientras esto sucede y los premios desfilan, una parte de ustedes mismos se dice: realmente trabajé duro estos últimos 4 años y voy a ser el empleado más sobresaliente de mi compañía. Pero hay otra parte de usted que dice: bien, el haber sido invitado ya es un honor. Y la parte más importante de su interior le dice: lo quiero, lo quiero, lo quiero. Mientras siguen entregándose los premios, ustedes saben que o le dan el premio más importante o no le darán nada. Nada. Y cuando está por entregarse el último premio de la noche, el presidente de su compañía, o el gerente, o el director, quien quiera que sea, se dirige hacia el podium, voltea a verlo y usted instantáneamente comprende que esa noche será su noche. Entonces él dice algo así: hace 4 años esta persona no lo sabe, pero estuvo a punto de ser despedida de la organización. Cada uno de sus jefes recomendó que fuera despedida porque no veían en ella los altos niveles que yo personalmente pido para esta organización.
Pero yo vi que tenía mucho potencial. Personalmente empecé a trabajar con él, a asesorarlo, a compartir mi saber, mis conocimientos, entendimiento, las cosas que han hecho de mí el gigante que soy en esta industria. Y cuando este hombre empezó a seguir mi plan de acción, sin desviarse, sin alejarse de cada paso que yo le señalaba, inició su meteórica carrera en nuestra organización. Esta noche lo reconocemos como el más sobresaliente empleado de nuestra compañía, y entonces escuchan su nombre y se acercan al podio. Permítanme preguntar, en ese momento, ¿qué sentirían? Sí. En las nubes. En las nubes. Muy bien. ¿Alguna otra idea o reacción? ¿Sí? Deprimida. Deprimida. ¿Aquí en las nubes o deprimida por allá? ¿Por qué se sentiría deprimida? Porque el director se estaba llevando todo el crédito por sus logros, sin atender a lo que la persona había hecho por su cuenta. ¿De acuerdo? Sí, la persona fue una especie de arcilla en sus manos, arcilla para modelar, pero nada que hubiera hecho por sí mismo, solo siguió las instrucciones del director. Bien, lo que acabo de narrarles es un ejemplo de cómo subrayar un incidente. Noten que no dije, permítanme contarles una historia sobre alguien, sino que los puse en el escenario y ustedes compraron el boleto. Ustedes viajaron en primera clase, se subieron a la lujosa limusina. Recibieron el premio, y lo que fue muy interesante es que entre ustedes no hubo semejanza de opiniones. Algunos sintieron alegría y se fueron a las nubes, mientras que otros sintieron que el premio debió regresarse al presidente porque obviamente él era quien lo había ganado. Pero noten la diferencia de impacto. Cuando la situación les sucede a ustedes en lugar de a otra persona. Esta es una manera de atar realmente a un público en una presentación y de capturar su atención. Otra cosa que podemos hacer es pedir que levanten las manos. Por ejemplo, yo puedo decir, permítanme preguntarles esto, ¿cuántos de ustedes se habrían sentido contentos o en las nubes? ¿Quieren levantar su mano? ¿Cuántos de ustedes se habrían sentido deprimidos o enojados o con algún sentimiento de ese tipo? Muy bien, como ven es interesante que expresen su opinión levantando la mano, porque tenemos gran interés en saber si hay otras personas que comparten nuestra manera de pensar al respecto. Pero también existen personas que hacen de esto muy aburrido. ¿Cuántos de ustedes son de esta ciudad? ¿Cuántos llevan más de 3 años en la compañía? ¿Cuántos de ustedes llevan? Muy bien, no se trata de hacer eso, sino que utilicen esta forma cuando la respuesta pueda ser interesante, o para que las otras personas sepan que comparten la misma idea o el mismo sentimiento. Otra cosa que podemos hacer es hacer reír a las personas. Pero déjenme decirles que yo nunca cuento chistes. Pero sí creo en el uso del humor natural. Creo que hay cosas que pueden ser graciosas en el modo de decirlas, o en cómo sucedieron. Y son un bono. Son un bono. Si ustedes cuentan un chiste, están diciendo que ustedes lo encuentran gracioso. Y tal vez no piensen lo mismo. Pero creo que siempre es apropiado permitir que la gente se ría y que disfrute de la risa. Y podemos pues usar como trampolín el humor natural. Otra cosa que podemos hacer es hacer un comentario escandaloso. Por ejemplo, yo podría decirles que hay 5 razones para que el jefe sea fusilado. ¿Verdaderamente estoy pensando que un directivo deba ser fusilado? No, probablemente unos de nosotros hemos trabajado para directores. No. Pero al hacer este tipo de declaraciones, lo que puede hacer enseguida es decir, quiero pedirles algo. Piensen en algunas cosas que han sucedido durante su carrera. ¿Qué es lo peor que les ha hecho o les ha dicho algún directivo suyo y que ustedes se hayan dicho a sí mismos, nunca le haré algo así a nadie? De hecho, tal vez ustedes se han vuelto mucho mejores gerentes o supervisores porque en algún momento se dijeron, nunca le haré algo así a ninguna persona. 2 aspectos que si los manejamos bien en verdad podremos causar impacto en nuestras presentaciones. Uno es, ¿cómo hacer preguntas? Permítanme hacerles notar que raramente
hago una pregunta a un grupo. Normalmente lo que hago es formular la pregunta y que grupos pequeños encuentren la respuesta. La razón para ellos es que no quiero que una sola persona domine la discusión. ¿Cuántos han estado en sesiones en las que la misma persona quiere dominarlo todo? Sin importar el contenido, sin importar el tipo de reunión, sin importar el tema. Déjenme darles algunas pistas para formular sus preguntas con efectividad. Número 1, planear con anterioridad. Piensen en las preguntas que desean hacer y el propósito para plantearlas. Número 2, recuerden que hay dos clases de preguntas. Primero, para obtener información. Y si es así, tendrán ustedes una respuesta correcta o incorrecta. Pero a veces la pregunta es de opinión y las opiniones no son ni correctas ni incorrectas, son solo opiniones. Entonces deben tener claro si están pidiendo información. Y normalmente si formularon una pregunta de información deben asegurarse de que el grupo tiene la habilidad para comprenderla. Les aconsejo no ponerse trampas y luego decir, está mal, está mal, está mal. ¿Qué pasa contigo? A ver, déjenme darles la respuesta correcta. Eso no es lo que se debe hacer. Y de hecho, si tuvieran materiales para apoyarse, les haría la pregunta y les diría, tienen ustedes 5 minutos para encontrar la respuesta. Deben utilizar cualquier recurso disponible. A veces, si no tienen recursos, pueden preguntarse entre ustedes y cuando se termina el tiempo les digo, escuchen, yo soy un recurso. Si alguien me hubiera preguntado, yo le habría dado la respuesta. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos ponemos un parapeto a lo que son los recursos y nunca buscamos fuera de nuestro grupo? Sin pensar que hay muchos recursos disponibles en nuestra organización. También evite las preguntas con respuestas sí o no o con respuestas implícitas. Permítanme darles un ejemplo. Si yo les dijera, a nadie le importa si salimos 1 hora más tarde en esta sesión, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta implícita? No, no les importa. Eso es lo que quiero evitar. Normalmente yo hago preguntas abiertas. Preguntas que no pueden responderse con un sí o un no porque lo que deseo son discusiones posteriores. Y luego ya en la discusión lo que hago es ir con el individuo primero, después con el grupo. Por ejemplo, puedo decir, permítanme hacer esta pregunta. Hago la pregunta y les digo, ¿quieren tomarse 90 segundos en su grupo para encontrar la respuesta? Y después comento, ahora quiero la respuesta de este grupo. Díganme, ¿alguien tiene algo similar? ¿Alguien pensó en algo que sea un poco diferente? Entonces, primero respuestas individuales y luego retroalimentación del grupo. Bien, con esto cubrimos la respuesta de preguntas, pero hay otro aspecto y este consiste en cómo responder las preguntas. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión o presentación donde plantearon una pregunta y alguien les dijo, bueno, después veremos eso? Y ustedes empiezan a sentir que los últimos 15 minutos de esa sesión van a ser fantásticos porque es en ese tiempo cuando les van a contestar a todas sus preguntas. Yo creo que hay algunas estrategias que podemos utilizar y que realmente puedan ayudar a las personas a sentirse mejor con respecto a las respuestas a sus preguntas, sus problemas y sus preocupaciones. Permítanme sugerirles antes que nada que escuchen el contenido y la intención, que escuchemos el contenido y la intención. Yo pienso que todos escuchamos solo el contenido. Vayamos a uno de mis ejemplos anteriores. Supongamos que alguno de los del grupo dice, ¿esta reunión de verdad tiene que terminar a las 5? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuándo termina la sesión? Pero ¿cuál es la intención detrás de ella? ¿Que ya quieren que termine? No, quieren que dure más. ¿Y qué tal si la misma persona nos dice, esta sesión termina a las 5, ¿cierto? El contenido sigue siendo el mismo. ¿A qué hora termina la sesión? Pero, ¿no es diferente la intención o el sentimiento? Yo creo que a veces nos olvidamos de los sentimientos. No queremos tratar con cuestiones de sentimientos. Pero la gente tiene sentimientos.
Y si desgraciadamente no los tomamos en cuenta, perderemos mucho de lo que podríamos ganar en cuanto a dar buenas respuestas a las preguntas. Yo escucho ambas vertientes, contenido e intención, y luego en segundo lugar repito la pregunta. Y me aseguro bien de que todos la han escuchado. No hay nada más frustrante que ser parte de un grupo donde alguien responde a las preguntas y uno se queda aparte pensando, ¿qué demonios preguntaría que generó esa clase de respuesta? Muy bien, entonces hay que repetir las preguntas. Enseguida pido aclaraciones. Quiero asegurarme de que he entendido lo que pregunto. Usted preguntó que... Y luego la implemento con otras palabras. Porque desafortunadamente me ha pasado 1 o 2 veces que he respondido preguntas y cuando he terminado y dicho, ¿es eso lo que preguntó? La respuesta ha sido no. Había entendido mal la pregunta, porque la había enviado hacia la dirección incorrecta. Me habría ahorrado muchas molestias si hubiera dicho, déjeme asegurarme de que entiendo lo que está preguntando. Lo que está preguntando es, si la hubiera parafraseado y hubiera pedido que la persona me dijera, sí, eso es lo que pregunté, entonces lo que yo hago es verificar que se ha respondido a la pregunta. Digo, ¿es suficiente? ¿Eso es lo que pregunto? ¿Le sirvió de algo? No olviden que hay varias maneras de responder. No tiene que ser por fuerza. ¿Eso responde a su pregunta? ¿Eso responde a su pregunta? Porque nuestra gente diría, ya sé lo que va a decir la próxima vez que responda una pregunta. Entonces hay que utilizar una variedad aquí. También hay algunas otras cosas que evitar. Cuando respondan a una pregunta, es importante evitar mostrar sentimientos negativos. Por ejemplo, podríamos tener un participante difícil que está haciendo su pregunta número 87 en una sesión de 1 hora. Y uno hace... Eviten mostrar sus sentimientos negativos si no supieron evitar que esa persona estuviera haciendo muchas preguntas. Esa es una cosa, pero si ya les dieron oportunidad de hacerlas, nada de sentimientos negativos. Otra cosa que debemos evitar es no atender. Quiero decir, ahí está la persona haciendo su pregunta número 88 y uno hace así y dice, muy bien, ¿otra pregunta? Y lo ignoramos totalmente y lo que normalmente pasaría es que el grupo diría, sí, tenía que hacer algo mejor que eso. Se supone que tiene un nivel más elevado. Sí, el tipo fue molesto. Pero usted fue inapropiado en el manejo que le dio. Entonces eviten ser insensibles. Una estrategia que yo utilizaría, es decir, lo que vamos a hacer es tomarnos 10 minutos para responder a todas las preguntas. Pueden tomarse 2 minutos con su grupo. Y si estuviera en un salón más amplio y con estrado, haría que la gente se separara en grupos de 3. Les diría, sepárense por favor en grupos de 3. Y como grupo vean si pueden plantear 1 o 2 preguntas sobre todo lo que hemos visto en este curso. El grupo empieza a trabajar en las preguntas. Y ahora lo que yo haría después de 2 minutos es decirles, bien, vamos a escuchar las preguntas de este grupo y ahora la de este otro. Y continuaremos durante el tiempo señalado, lo cual, como consecuencia, me dará el control de todo esto. Y saben que esto también funciona con esa persona difícil que continuamente está haciendo preguntas. Porque ahora esa persona, ¿qué tiene que hacer para que le respondan sus preguntas? Trabajar con el grupo. Y si el grupo está cansado del comportamiento de esa persona, ¿ustedes creen que va a ser fácil que le seleccionen sus preguntas? Sí, va a ser difícil. Y permítanme preguntarles esto. Cuando alguien está haciendo preguntas constantemente, ¿las hace porque en realidad desea la respuesta? No, ¿qué es lo que está buscando? Compartir sus puntos de vista. Tal vez compartir sus puntos de vista y obtener reconocimiento. Con este método pueden comprender que si desean reconocimiento, lo que necesitan es cooperar con sus compañeros para obtenerlo. Otra cosa que debemos recordar es no unir 2 preguntas en una. Porque si una persona tiene una pregunta y otra persona tiene otra pregunta, si piensan que es la misma, una de ellas no debió formularse. Por eso hay que responder a cada pregunta individualmente. Y finalmente, quizá lo más importante, eviten salirse por la tangente. Esto me recuerda una vez que... Entonces hablamos del ocaso.
Regresamos al tema 10 minutos después y la gente ya no recuerda dónde estábamos. No recuerdan dónde estábamos y para ese momento ya no les importa. Bien, entonces, señores, evitar salirse por la tangente. No pierdan el tema. Tenemos otro aspecto a cumplir y si de verdad desean aumentar su impacto como directivos, cuando están haciendo una presentación de cualquier tipo, pongan mucha atención al uso de apoyos visuales. Pongan atención al uso de apoyos visuales. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión en que a alguien se le ocurrió poner una transparencia y dijo algo relacionado a esto? Ya sé que ustedes no pueden, ¿qué? Sí, claro, ver esto, pero... Entonces, ¿para qué la están mostrando? Permítanme darles algunas estrategias en qué pensar antes de hacer sus apoyos visuales. Veamos, número 1. Elijan sus palabras cuidadosamente. La mayoría de los apoyos visuales tienen demasiadas palabras en ellas. De hecho, se estima que el 80% de todas las diapositivas son solo palabras. La regla básica nos dice que no debe haber más de 6 líneas en cualquier apoyo visual, ya sea una diapositiva o una filmina, y no más de 6 palabras en cada línea. Debe ser un texto corto y claro. Hay que pensar en síntesis. ¿Cuáles son las palabras clave o las frases clave? Ahora, número 2. Seamos gráficos. La mente solo piensa en imágenes. Si yo les digo madre, no piensan M-A-D-R-E. Ven a su madre o a una madre con su hijo. Si yo digo casa, no piensan C-A-S-A, sino que ven a su casa o la casa de sus sueños. Entonces, ayudemos a la gente a pensar en imágenes. Por ejemplo, tengo que hacer una diapositiva donde se ilustre que la gente es más receptiva cuando está en armonía con su ambiente. Es una estrategia que queremos aplicar con nuestros empleados y debo añadir que hay 3 claves para ello. Proporcionarles la oportunidad de ser quienes son. Darles libertad para ser quienes son. Darles incondicionalmente toda nuestra atención. Bien, si quiero proyectar eso en una diapositiva, no hay problema porque va de acuerdo con mis principios. Pero puedo hacer algo más para añadirle más impacto ante mi gente porque cuando pensé concebirla para usarla en una presentación, yo tenía 3 principios. Pero ¿cómo se hace para que la gente visualice un principio? Descubrí que el secreto clave está en los sinónimos. Y entonces pude poner las 3 claves en esa diapositiva y explicarle que esas claves son los principios. En fin, logré que el apoyo visual tuviera más impacto porque le di un atractivo gráfico, un atractivo visual, al tiempo que simplificaba las palabras. Bien, continuemos. Utilicé el color con moderación. Descubrimos el color. Queremos poner 86 colores en una diapositiva, pero si hacen eso, el ojo no sabrá dónde enfocarse. Entonces la regla a seguir es que si no se trata de fotografías o imágenes naturales, utilicen solo 2 o 3 colores. Solo 2 o 3 colores en un medio visual. Luego permitamos que cada apoyo visual transmita una sola idea. Que cada apoyo visual transmita una sola idea. Tal vez necesitemos usar más transparencias, tal vez necesitemos más diapositivas, pero eso ayuda a la gente a concentrarse en la idea. También nos ayuda el hacerlas lo suficientemente grandes como para que sean legibles para todas las personas. Hay que considerar el uso de marcadores o subrayados. El uso de marcadores o subrayados. Por ejemplo, podría yo estar hablando de un principio llamado triada de capacitación. Y deseo mostrarles una filmina que diga: esta es la triada de la capacitación y la primera persona en la triada es el instructor. Luego puedo resaltar esa idea cambiando el color y decirles que la segunda persona es el receptor. Y después, al cambiar el color, puedo señalar que el observador da retroalimentación al instructor. Y así, utilizando los marcadores o subrayados y cambios de color, puedo conseguir que mi gente se concentre exactamente en lo que quiero que se concentren. Enseguida, si queremos que la presentación sea activa, entonces la regla a seguir que yo les sugeriría es que cambien los apoyos visuales cada 30 o 45 segundos, o añadir información cada 30 o 45 segundos, o
Enseguida apagar la pantalla y apagar el proyector. Una persona promedio puede pensar 16,000 palabras por minuto. Y solo podemos hablar entre 120 y 180 palabras por minuto. Podemos escribir entre 25 y 35 palabras por minuto. Por eso debemos mantener nuestros apoyos visuales en el rango de pensamiento. Dar a la gente todas las cosas que mantengan su mente ocupada, para que no tengan tiempo de divagar durante nuestra presentación. Enseguida, evitemos el rotulado vertical. Tenemos nuevos y elegantes sistemas de edición y podemos sesgar palabras y hacer toda clase de cosas, pero si no están manejando un lenguaje que se escriba de manera vertical, eviten colocarlas de esa manera. Es mucho más difícil entender algo que va de arriba a abajo que lo que se lee de izquierda a derecha. Eviten la rotulación vertical. Otra cosa que debemos considerar es la tipografía. Tenemos nuevos paquetes de escritura y estos tienen 24 tipos de letras. Y queremos usarlos todos para mostrar a la gente que estamos muy actualizados. Pero de nuevo aparecería todo muy abigarrado. Y nuestros ojos no sabrían dónde concentrarse. Ni siquiera podríamos destacar lo importante. Entonces la regla es seguir un máximo de 2 tipos de letras en cualquier apoyo visual. Lo siguiente que les sugiero es que consideren la regla de los 6 pies o 2 metros. 6 pies o 2 metros. La regla de los 6 pies básicamente dice que si ustedes colocan una transparencia a 6 pies de distancia, o sea, a 2 metros, y pueden leerla sin esfuerzo, significa que las personas también podrán leerla cuando la coloquen en el proyector. Si puedo leer una diapositiva a 12 pulgadas de distancia, esto es a 30 centímetros, cuando la ponga en el proyector y la proyecte al público, éste va a poder leerla. Se trata de que sea legible. Enseguida consideren el contraste. Y por supuesto, si van a tener un fondo rojo, deben asegurarse de tener un primer plano de gran contraste. Tiene que tener un buen contraste entre las palabras y los colores del fondo, entre los dibujos y los colores del fondo. Así es más fácil para que la gente pueda observarlo. Otra cosa que quiero sugerirles es que piensen en el uso de mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas son difíciles de leer. Por eso las usan en los encabezados de los periódicos, pero no en negritas. A menudo la gente utiliza mayúsculas en el diseño de sus apoyos visuales, pero son aburridas y difíciles de leer. Alternen el uso de mayúsculas y minúsculas. Pensemos por un momento. En esta sesión intentamos concentrarnos cuidadosamente en 4 factores sumamente significativos. Número 1. Crear un ambiente de motivación para nuestras presentaciones y reuniones por medio del uso de motivadores trampolín. Hay 2 importantes temas que cualquiera de nosotros en una reunión o presentación tiene que afrontar. ¿Cómo formulo mis preguntas? ¿Y cómo respondo a ellas? Y finalmente, ¿estoy causando el impacto que deseo con mis apoyos visuales? ¿Se aplican las estrategias de las que hemos hablado? Habrán avanzado un largo trecho para lograr el impacto que desean causar, un alto impacto.